Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva sesión de la palabra pintada. En primer lugar, quiero agradecerles los comentarios, los gestos, los envíos, las llamadas telefónicas, eh, felicitándome por el programa. La verdad les agradezco mucho y era también una manera para ver si tenía eco este proyecto que hemos empezado con mis hijas. Eh, en el día de hoy quiero analizar un cuadro que justamente lo he querido compartir con ustedes por varios motivos. Primero, por lo que estamos viviendo en el mundo en este momento. Eh, Segundo, por las imágenes realmente dolorosas, dantescas, difíciles de asimilar, como son estas imágenes de Guayaquil, en Ecuador, y en Nueva York, con estos féretros, estos cuerpos, y igual que en Guayaquil, con estos ataúdes en plena calle, con un problema muy grande de salubridad y por supuesto una infinita tristeza por un fin de muchas personas que murieron antes de tiempo. Para ello entonces, nada mejor, tristemente nada mejor, que traerles a ustedes hoy este cuadro. Este cuadro es nada más ni nada menos, ya me imagino que lo estarán pensando, que el triunfo de la muerte de Peter Bruegel. Está en el Museo del Prado, los que hayan ido, los que estén en Madrid, los que lo conozcan, los que vayan a visitarlos, por supuesto, es una visita obligada. Es uno de los cuadros realmente más perturbadores y maravillosos que tiene el Prado. Es un cuadro que mide 1,62 de largo por uno y pico de alto. Es, está pintado, la técnica es óleo sobre tabla y sus fechas son de 1562-1564. Este señor, Peter Bruegel, ¿sí? Es muy difícil pronunciarlo bien, Bruegel, pero digamos que castellanicémoslo y quedémonos en señor Bruegel, ¿sí? Es el Bruegel el viejo. Eh, Era un pintor holandés o de los Países Bajos que tenemos muy pocos datos de él, pero es muy interesante recalcar que, por supuesto, como en todos tanto en Holanda como en Alemania, como en Francia también, había unas especies de guildas, unas especies de gremios que para que un pintor pudiera ser admitido tenía que pasar como una serie de exámenes, ¿sí? Entonces tenemos a nuestro querido Bruegel ya en una admitido en una gilda de Amberes cuando tenía como 20 años y luego supimos o se sabe que estuvo también unos años en Italia, que esto es algo muy importante, ahora veremos, y luego se afinca ya en Amberes y vive realmente muy poco tiempo, ¿sí? Es, es 1529-1581
69, ¿no es cierto? Como yo al colegio, la verdad, a esa clase no fui, creo que son como 40 y pico años, pero el hecho es que murió muy joven, aunque también es cierto que en esa época la gente moría muy joven. ¿Por qué les digo que es interesante lo del viaje a Italia? Por lo siguiente, miremos el cuadro nuevamente para abandonarlo en contados instantes, ¿sí? Estamos viendo, por supuesto, una escena macabra donde hay una multitud de calaveras que están asesinando a a unas personas o unos campesinos, reyes, prelados, y los están metiendo en un enorme ataúd. ¿Por qué es importante lo de Italia? Porque tengan en cuenta que si es un cuadro pintado, como les dije, en esta época y que viaja en 1551, o sea, al 53, o sea que estuvo 3 años en Italia y 3 años como pintor, ¿sí? Ya para entonces, ojo con esto, ya para entonces Italia se encontraba en el Alto Renacimiento, ya casi como en el borde, por supuesto, del manierismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Leonardo da Vinci ya había pintado, por ejemplo, La Última Cena en 1498. Botticelli ya había pintado el nacimiento de Venus, ¿sí? En 1482. Rafael, ¿sí? El divino Rafael había pintado ya, digamos, los desposorios de la Virgen, uno de sus grandes cuadros, que esto es en 1504. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llega ya Bruegel a Italia, ya por supuesto se había desarrollado muchísimo el Renacimiento y grandes obras maestras podían ser, digamos, visitadas, ¿sí? Y conocidas, ¿sí? No es que llega a Italia y sin saber absolutamente nada. Eso es como el cuento maravilloso de, de una familia de un grupo de turistas en Florencia. No voy a decir nacionalidad para no herir susceptibilidades. Y en la plena plaza de Florencia, en el Duomo, se le acerca este grupo de turistas a un par de carabinieris, así todos vestidos con sus gorras azules y con su línea blanca en diagonal, y se le acerca a este grupo de turistas con un mapa y le dicen le preguntan a los carabinieris, señores, por favor, ¿dónde está el Renacimiento? Bruegel sí sabía dónde estaba el Renacimiento, sabía exactamente. Entonces, eh, era una persona, por supuesto, culta, viajada, que cuando veamos ahora de nuevo el triunfo de la muerte, parece como si estos elementos de la propia tradición meridional, ¿no es cierto?, no hubieran tenido eco en su propia pintura. Antes de volver al cuadro del triunfo de la muerte de nuestro querido Bruegel, eh, quiero que nos detengamos antecedente, en un antecedente que de alguna manera trata un tema similar. Ojo, un tema similar, no igual, similar, que es, por supuesto, el juicio final de Miguel Ángel. Insisto, estaba nuestro querido Bruegel en 1550 y pico en Italia, ¿sí? Y la Capilla Sixtina
se lo había encargado, Julio II se lo había encargado a Miguel Ángel. Finalmente, por supuesto, pintó el techo, ¿no es cierto?, que le habían encargado a Miguel Ángel, pero 20 años más tarde, en 1535, del 35 al 41, Miguel Ángel pinta el juicio final, que para los que hayan tenido la oportunidad de estar ahí, pues es un espacio realmente conmovedor, inmenso. Uno se siente, digamos, totalmente como avasallado por esta cantidad de imágenes. El juicio final, que es esta composición vertical que están viendo ahora, es realmente muy importante por varios hechos que me gustaría que compartiéramos en este momento. Y se trata de lo siguiente. Estamos ante un cuadro que donde está en el centro está Cristo acompañado de la Virgen María, ¿sí? Impartiendo justicia divina. Eso es un tema también para desarrollar más adelante, que lo haremos con tiempo, que es la justicia divina y la justicia humana. En fin, un tema muy interesante. Me gustaría también recalcar, ¿sí?, que está Cristo rodeado de los santos, está San Lorenzo, está San Andrés, está San Pedro con las llaves, ¿sí? Pues San Lorenzo, por supuesto, con su propia parrilla. Y en la parte inferior está unos ángeles con el libro de la vida abierto, donde están anotadas todas las personas que van a morir, ¿sí?, y que se van a salvar. Esto es muy interesante. Está la condena, que sería hacia la derecha, porque ahí pueden ver en la parte inferior a Caronte, ¿sí?, en este barco atiborrado de gente que se está cayendo, ¿sí?, y a la izquierda los que se salvan. Entonces es condena y salvación. Está la muerte, por un lado, y está la vida. De manera que hay, digamos, como una esperanza, ¿no es cierto? Tenemos una esperanza en cuanto a que Cristo, con ese movimiento, así con ese brazo elevado, así como diciendo, no molesten más, se van de acá todos, se van de acá al infierno. Entonces hay unos que efectivamente se salvan, ¿sí? La salvación y la condena, el bien y el mal, ¿no es cierto? Por supuesto, esto pintado al estilo de Miguel Ángel, con esos cuerpos musculosos, ya muy alargados, ya que, como dije antes, anticipan un poco el manierismo, ¿sí? Que nos permite entonces asistir a esta especie de, de fin del mundo, ¿sí? Hay unos ángeles que están tocando las trompetas, por ejemplo, ¿sí? Tienen entonces la particularidad de que son un grupo de personas que están como flotando en el aire eh, con estos resultados tanto del paraíso como del infierno. ¿Perfecto? Entonces, ahora volvamos un momento a nuestro cuadro. Nuestro cuadro, entonces, vemos algo muy interesante que es el juicio final, donde, a diferencia de Miguel Ángel, ¿sí?, que era, como les dije, un cuadro pintado 30 años antes, un cuadro, este fresco, ¿sí?, en Roma, en la Capilla Sixtina, hay alguien que se salva y hay alguien que se condena. Aquí todos están absolutamente condenados, ¿sí? Este es un cuadro, entonces ya para centrarnos, aunque me va a tocar hacer una pequeña también intervención antes, este es un cuadro en el cual
no sabemos por dónde entrarle al cuadro, ¿no es cierto? No sabemos por dónde empezar, ¿sí? No tenemos, digamos, esa simetría renacentista, esa especie de exaltación de la belleza, esa predisposición a la armonía tan propia pues de los artistas del Renacimiento, ¿sí? Pues piensen en Leonardo, sin ir más lejos, simplemente ese nombre. Aquí justamente lo que hay es todo lo contrario. No hay belleza, hay fealdad, ¿sí? No hay armonía, hay caos. No hay orden, hay un enorme desorden. Hay multitud de personas que corren en muchísimas direcciones. Este cuadro, entonces, y aquí viene entonces el segundo paréntesis, tiene como principal antecedente, y todos habrán estado pensando en él, por supuesto, que es nada más y nada menos que el Jardín de las Delicias de El Bosco, ¿sí? También está situado en el Museo del Prado. Es un cuadro pintado en 1505 o 1515, que es un tríptico maravilloso, donde cuando uno está al frente del cuadro, uno no sabe por dónde empezar. Simplemente fíjense en ciertas figuras, ¿sí? Son como pequeños mundos insertados dentro de un enorme lienzo, por supuesto comunicados con un sentido, muchas veces oculto, porque no tenemos ni idea, ¿sí? Que es muchas veces las cosas que significan, donde hay muchas figuras e imágenes alegóricas, oníricas, pues por supuesto era uno de los reyes de los grandes pintores amados por los surrealistas, ¿sí? Después hablaremos también de Uccello. Uccello también fue otro pintor muy querido por los surrealistas. Entonces, vean ese también abigarramiento, falta de orden, confusión, multitud de cuerpos, ¿sí? Y volvamos entonces ahora a nuestro cuadro. Nuestro cuadro entonces nos está hablando de esta especie de hecatombe, de esta especie de abolición absoluta de la vida para que impere directamente la muerte. Esto también, cuando uno ve este cuadro, por supuesto, uno piensa en esos versos de Quevedo, ¿sí? Miré los muros de la patria mía que dicen, y no hallé cosa en que poner mis ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Entonces, pues vamos entonces a nuestro cuadro, el triunfo de la muerte, que por supuesto, como les conté, es un cuadro muy difícil de, digamos, de abarcar con la mirada, porque no hay un foco central. Es exactamente como si, como en Navidad, cuando de pronto están repartiendo regalos, entonces, para María Lucía, estos patines, todos, sí, todos felices. Sí, para Carlos Andrés, esta patineta, sí. Y para Ramoncito, este rompecabezas. Y le dan al pobre Ramoncito un rompecabezas de 3000 piezas. Están todos jugando dichosos, como montando en bicicleta, en patines, el pobre Ramoncito con un rompecabezas de 3000 piezas, que es este cuadro. Pues nada, intentaremos armar brevemente este rompecabezas, que la verdad es bastante complicado. Entremos entonces en materia, al ajo, a lo que vinimos, y vemos, digamos, por centrar la vista en alguna parte, ¿no es cierto? Que sería como lo más indicado. Empecemos entonces con esta carreta que está en la parte izquierda, casi como hacia la mitad inferior, donde observamos una calavera con el reloj
tiempo, ¿no es cierto?, con este reloj de arena y que carga, él está encima de un caballo y en la parte de atrás hay una carreta llena, por supuesto, de muchísimos cráneos. Esta carreta avanza y está a punto de tropezar con una mujer que ha estado tejiendo, que por supuesto, si pueden ver, ella tiene unas tijeras y está como cortando el hilo de la vida. Pues por supuesto es una alusión a las parcas, ¿no es cierto? A Cloto, Láquesis y Aracne. Más hacia la derecha nos encontramos, digamos, con una figura también muy importante que es un caballo, ¿no es cierto? Que es este como un caballo del Apocalipsis, pero es un caballo absolutamente famélico, desnutrido, ¿sí? Hecho polvo, y que lo está cabalgando una calavera con una enorme hoz, ¿cierto? Que es casi como siempre se ha identificado a esta figura de la muerte con la hoz, con esta especie de guadaña terrorífica que va cortando las cabezas de todo el que se le encuentre. También, un pequeño paréntesis, esta iconografía de la muerte es algo muy interesante, un tema supremamente complejo. Les recomiendo a los que están interesados en este asunto, hay un libro que se llama La muerte de Occidente de Philippe Ariès, para castellanizarlo. Philippe Ariès, que le sonará también autor con Georges Duby, de una serie de libros que cambiaron también la historiografía moderna, ¿no es cierto?, que es la historia de la vida privada. En fin, vemos entonces esta varaunda de cuerpos que están siendo empujados por este caballo famélico del Apocalipsis, y todos arremolinados están entrando en un caos absoluto hacia un enorme ataúd. El ataúd abre sus puertas mediante una compleja polea que está también levantando una calavera, y al lado de esa calavera hay una imagen absolutamente fantástica, ¿sí? Que es un esqueleto tocando dos tambores. Es un cuadro que suena. A los cuadros también hay que ponerles como sonido. Este cuadro, si tuviera sonido, sería absolutamente estridente por las trompetas que están tocando unas calaveras en la parte superior izquierda, por estos tambores que están haciendo, que está haciendo sonar este esqueleto, y a su vez por ese choque de cráneos, de esqueletos, de huesos que están viniendo desde el fondo hacia el primer plano. Es una especie de premonición, de ejército de innumerables calaveras que de alguna manera también nos recuerda como a los caminantes blancos en Juego de Tronos, ¿no es cierto? En Juego de Tronos, por supuesto, Jon Snow con la espada intentando despedazarlos. Pues esto es una especie de entrada de los White Walkers, pero del siglo XVI, ¿sí? Con toda la gravedad del caso. Este ejército entonces también está protegido por unas, a modo de escudos con sus ataúdes, ¿sí? Como lo pueden observar hacia la derecha, trazando una diagonal que remata en algo que me gustaría también detenerme, y es en estas figuras que están en la esquina inferior derecha, perdón, donde vemos en primer lugar a un maravillosísimo caballero
que ante la súbita irrupción de este ejército de desalmados, ¿sí?, intenta sacar la espada como para protegerse. En la parte de atrás justamente pueden observar una mesa en la cual se han caído las copas, ¿sí? Hay una serie de comidas, de viandas, ¿sí?, que han sido, digamos, despedazadas por este ejército. Hay una calavera vestida de azul que está ofreciendo así un plato en vez de ofrecer, qué sé yo, un jabalí maravilloso, está ofreciendo una deliciosísima calavera, ¿sí? Adobada a las finas hierbas, por supuesto. Al lado de este caballero encontramos a su derecha una pareja que está tocando el laúd, ¿sí?, como si estuviera ausente de todo este desorden magnánimo que está sucediendo. Y por otra parte, vemos también una calavera vestida que está como botando unos odres, que seguramente serían como de vino, ¿ya? Pues semejante delito, derramar el vino, pues por supuesto se estaba realizando allí como una fiesta, como una celebración, y llega esta muerte y arrasa con todo. Al lado también hay un juego, un backgammon, ¿sí? Curiosamente, este juego, pues por supuesto, y con unos naipes alrededor. Metiéndose debajo de la mesa, ¿sí?, está un bufón, ¿sí? Un bufón con su clásico zapatitos con puntiagudos, ¿sí?, y vestido con este traje de cuadros blancos y rojos. Más hacia la derecha nos encontramos con con un caballero que está tendido hacia, de espaldas hacia nosotros, que está también empuñando una espada. Esta parte, digamos, podríamos decir que es como la más renacentista, en cuanto a que el escorzo era una especie como de patente del Renacimiento, por cuanto hablaba de la maestría del artista y a su vez del conocimiento del cuerpo humano y de su relación con la figura y el lugar, que es un tema que, como les dije en la primera conferencia, charla, es un tema que hablaremos más adelante. Pues bien, vámonos hacia la esquina izquierda inferior, donde hay un personaje absolutamente maravilloso, inolvidable, que fue, digamos, el que me inspiró el escribir el poema que en breves momentos les leeré. Es este rey absolutamente espectacular que está totalmente vencido, quien en la parte de encima, en su espalda, tiene una calavera que le está mostrando el reloj de arena, como dándole a entender que le llegó la hora, ¿sí? Aquí no se salva nadie, y menos usted. Vemos entonces cómo con su capa de armiño, con su toisón colgado, así con su cadena de oro, estira las piernas y abre los ojos como en una especie de inmensa tristeza, como que no entendiera qué es lo que está sucediendo a su alrededor, y a sus pies, después de este manto rojo, encontramos unos toneles llenos de monedas de oro, con lo cual, por supuesto, nos está indicando la riqueza del rey, pero al mismo tiempo también así como diciendo, vea, yo tengo todo este dinero acumulado, por favor, no me maten, y se quedan como con el dinero. Hagamos este trato. Pero resulta que la muerte tiene realmente otros intereses. Por supuesto, también más hacia la derecha tenemos a una figura inclinada de espaldas, vestida de verde, con estos paños típicos y son los pliegues propios
de la pintura nórdica, que son esos pliegues angulosos, rígidos, que tiene un sombrero que nos impide ver su cara, ¿no es cierto? Pero tal como lleva el sombrero él y la calavera, sombrero negro y un sombrero rojo. Ese es el típico sombrero también propio de las órdenes jerárquicas eclesiásticas, ¿no es cierto? No sé si será, qué tipo de cargo tendrá, pero específicamente entonces nos está hablando al lado izquierdo del orden, digamos, real, ¿no? Digamos, del orden de la monarquía. Por otra parte está el orden de la religión, y entonces a la derecha se complementaría con esta orden, digamos, mundana, ¿sí? Eh, Vamos un momentito hacia el fondo, que también es absolutamente fascinante. La pintura flamenca también, una de las grandes conquistas, a mi modo de ver, de ellos, es el humo. Así como Leonardo pintaba como el esfumato, ¿sí? Como esa especie de vibración del aire, la pintura flamenca tiene unos cuadros absolutamente maravillosos donde pinta el humo. ¿Y cómo se pinta el humo? No sé, pero lo logran. A ver si tenemos, en una de estas clases hablamos de Patinir, de la laguna Estigia, donde también hay un humo que se aproxima y deja ver todo el paisaje. A su vez impide verlo, pero lo deja ver. Y sucede también lo mismo acá. Fíjense el fondo a la izquierda, esta especie de destrucción absolutamente total, no se salve absolutamente nadie, hay unos fuegos que están apareciendo detrás de una colina, y esos fuegos producen ese humo que por el viento se van corriendo, como pueden ver, en dirección de izquierda a derecha, que empiezan como a enturbiar el ambiente. El humo empieza a hacerse como formar parte del espacio, estar dentro de esta escena tan terrible, rodeada en esta bahía, donde observamos varios naufragios, y también los naufragios son de una poesía infinita. Es de las cosas más hermosas y tristes, pero hablan justamente de la caducidad del esfuerzo humano, ¿sí? Que toda empresa que se emprenda está finalmente ya condenada al fracaso. Y hablando de condenas, por supuesto, al lado de la bahía vemos una pequeña capilla, y la capilla está también rodeada de este ejército de calaveras, ¿no es cierto? Con lo cual también está hablando de que aquí no hay religión, aquí no hay poder, ni justicia divina, ahí está lo de Miguel Ángel, ¿sí? Ni poder terrenal, como el rey, que acabamos de ver a la izquierda, en la esquina inferior a la izquierda, que pueda enfrentarse a el ejército victorioso de la muerte. Nada, rápidamente, se me está acabando el tiempo. A la derecha también vemos estos postes con estas ruedas en la parte superior. Era un tipo de tortura que se realizaba en la Edad Media, en la cual se ponían, digamos, a los ladrones, a los malhechores, como ejemplo para que la gente, cuando pasara por ahí, viera estos cuerpos, digamos, totalmente descuartizados, que habían sufrido terribles torturas, para que, de modo aleccionador, la gente comprendiera que tenía que portarse de alguna manera bien. A su vez también hay un ahorcado. Pues bien, esto es pues eso, un rompecabezas dificilísimo de armar. Gracias, abuela Eulalia, por semejante regalo tan maravilloso. Duraré 10 años armando el rompecabezas mientras mis primas están montando en patines y yo aquí armando el rompecabezas. Pero la verdad es algo que
realmente vale la pena. Para terminar entonces, quisiera leerles efectivamente el poema que es El triunfo de la muerte. Utilicé un lenguaje un poco florido, poco retórico, porque me parece que la ocasión lo ameritaba. Yo creo que cada poema tiene un tono, un estilo de palabras, como una manera, una música totalmente distinta. Y con semejante música mortuoria, pues la verdad no podía ser algo tan alegre, sino las palabras se corresponden al objetivo, a lo que estamos mirando. El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel. No podrá la furia alcanzar la altura temida de tus ojos, ni tu voz llamar a la guardia, ni siquiera vendrá en tu ayuda el halcón ancestral de tu linaje, ni el cetro que empuñas o el armiño que cubre tus hombros harán prevalecer en medio de la rapiña tu condición real. Una dinastía más antigua y poderosa que la tuya escarba con sus manos huesudas la riqueza acumulada por generaciones, y arrojando por el suelo las monedas que rebosan tus calderos, hace manifiesto su desprecio. Pesa en su balanza cada uno de los pecados y señala la hora del castigo. Si para los ungidos por la majestad piedad no hay, ni atisbo alguno de gesto cortés, tampoco parece que la habrá con aquellas pobres gentes que aparecían con pavos en Navidad y gratas doncellas para tu aprobación en verano. Ahora sus cuerpos, de los unos y de los otros, se alzan en las colinas atados a las ruedas de las carretas como alimento para los cuervos que estrechan cada vez más sus círculos en el aire. Por toda la extensión de tus ojos reina un color plateado y lo cubre ese espesor acuoso de lástima y tormento, de quien espera en el atrio de una iglesia una vulgar limosna. Por eso, un manso abatimiento, una debilidad ósea te obliga a abrir los brazos para rendirte sin ofrecer la menor resistencia ante el ejército victorioso de la soberana. Sonámbulo, destronado y perplejo has permanecido desde entonces, cuando Bruegel te abandonara hace ya 500 años en la esquina inferior izquierda del triunfo de la muerte. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero también sus comentarios y nos veremos en una próxima ocasión en esta La Palabra Pintada.